Bienvenidos a esta tercera jornada de Mar Poética, Poesía en Marbella. Vamos a ver. Terminaba ayer la lectura de ayer en la que participó el maestro Gamoneda y Paquita Aguirre. Dejó temblando en el aire aquella referencia que subrayaba el maestro Gamoneda de un verso de Francisca Aguirre: he visto la verdad y aún sigo viva. Viva sigue estando hoy la palabra entre nosotros, sea cual sea el sentido que la poesía, esta intermediación con lo sagrado, sea lo sagrado lo que para cada uno de nosotros sea lo sagrado, sigue siendo el lenguaje de la poesía. Ya la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Mallarmé a los grillos, ya sea, como pensaba Lorca, los montones de azafrán donde los niños machacan pequeñas ardillas, o como pensaba, creía el gran Lezama Lima, masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano. Todas las posibilidades están en esta, porque todas las revelaciones están en la palabra poética, en la necesidad imperativa y categórica de su presencia en el mundo, en la sociedad contemporánea, ejerciendo un acto de radical delicadeza, porque acaso no otra cosa sea la poesía que el lenguaje de la delicadeza humana. Bueno, vamos a comenzar la lectura. Nuestros poetas van a leer en dos rondas, porque será la manera más ágil de hacerlo. Yo voy a hacer una breve introducción y al finalizar ofreceremos de nuevo, como en días pasados, la palabra para que ustedes puedan dialogar con nuestros jóvenes amigos. Elena Medel. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ni siquiera sé quién soy. Se preguntaba, afirmaba, escribía Elena Medel en un poema de Mi primer bikini, un libro publicado en el 2001 y escrito cuando nuestra autora todavía no había cumplido los 17 años. Volver a los 17. Volver a los 17 después de haber vivido un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Decía una memorable canción de Violeta Parra. Quiero decir que el instante fecundo de Elena Medel fue el de la interrogación sobre la identidad, la primera presencia de la poesía como fijación de los sentimientos que hacen del lenguaje casa natal de la persona. Hay en ello, amigas y amigos, algo de profecía y constatación de cuanto luego habría de ser su brillante ejercicio de escritura, una manera de estar en el mundo desde la conducta de las palabras. ¿Acaso aquellas que, como en Tara, su libro del 2006, le permitirán el regreso tras las huellas de lo vivido al origen primordial? Mi madre me enseñó que la mejor manera de pasar por la vida era renunciando a la propiedad particular. Esa renuncia enunciativa a la posesión como tenencia de los discursos de predominio será luego en el decurso de su obra, de la obra de Elena Medel, una anticipación de los lenguajes de sufrimiento y de goce que vertebran su imaginario poético. Y digo sufrimiento y digo goce, ambos conceptos tan irracionalizables como constitutivos de la materia poética, porque pocas autoras de su generación han logrado como ella establecer un equilibrio tan elocuente entre la exterioridad del mundo y la intimidad de su yo. Una palabra, la de Elena Medel, en la que lo visionario tiene claros anclajes en la memoria de lo vivido y en la que lo real se proyecta
no como relato de una experiencia, sino como conciencia perdurable de otra intensidad, del otro conocimiento que de uno mismo y del mundo nos aporta el lenguaje. Todo en Elena Medel es tránsito, camino hacia otra parte, ya una entrada desde la inocencia en los redentores ámbitos de aquella ya lejana y sorprendente poeta adolescente, o fuga y alianza con la otredad, la heteronimia de la imaginación, Thomas Chatterton ante la perdurable belleza de la flor azul del arsénico, el decorado crítico de cada escena real de la vida enfrentada a la escatología del destino, a la dificultad sociológica y los desafíos de la identidad de género. Esperanza y fracaso, una poética oscilante como el gran pulso del universo entre los ritmos de la intuición y las armonías corales de la voluntad colectiva. ¿Acaso la clara conciencia de un habla que ante el discurso androcéntrico toma posición en clara conciencia de la genealogía de lo femenino, en la reapropiación simbólica de ser mujer y ejercer su diferencia, su disimilitud frente a los dialectos de lo hegemónico? Es lo que Derrida denominaba la metafísica de la presencia, lo que otorga corporeidad a su escritura, sujeto de género a su modo de enunciar la complejidad contemporánea y resistirse, hay que decirlo, a la escritura predominantemente patriarcal de lo sancionado. Elena Medel ha ido descubriéndose a sí misma desde aquel remoto ¿quién soy?, con una percepción reflexiva nada común entre sus coetáneos. Ha desafiado con singular valentía la dicción estereotipada, desmontando, acaso inconscientemente, las estrategias de situación que dan amparo a tendencias y efímeros cronogramas. Su voz se apropia del discurso para revelarse a través de su mirada de mujer con una fascinante hondura sensitiva, la que da cuenta de una naturaleza subestimada cuando no suprimida de la poesía escrita por mujeres. Esto es la de las voces problemáticas, la de las voces disidentes frente al ambiguo de la masculinidad, del trabajo en la subjetividad de las mujeres artistas. Su presencia en la poesía española es mucho más que estimulante, amigas y amigos. Es y supone lo que sucede siempre que a lo intocado se acerca con inteligencia la radical sensibilidad de un poeta. Mentí durante 17 años, mentí después. En todos mis poemas he mentido durante los 10 años siguientes. Eso escribe Elena Medel de Chatterton, un poema de su hermosísimo último libro. No otro, es el irremediable oficio de la belleza, es decir, de la verdad. Oigámoslo. Muchas gracias a Juan Carlos por su presentación generosísima. Yo no sé si los poemas que voy a leer van a estar a la altura. Muchas gracias también a la organización de Mar Poética por la invitación y por el trato maravilloso de estos días. Y muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos en una tarde de lluvia. La lógica dictaría quedarse en casa, así que muchas gracias por haber querido salir y acompañarnos en esta lectura. Vamos a alternar, no sé si... Lo de los micros en esta sala es una cosa. Vamos a hacer 2 rondas. La primera mía de poemas voy a centrarme en Tara, que es el segundo libro de poemas que publiqué, del año 2006. Es un libro
que comenzó siendo un libro y terminó transformado en otro. Empecé a escribir los poemas de Tara para hablar sobre cómo somos de una manera o de otra según la gente que nos ha acompañado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Es decir, yo soy de la manera en la que soy porque me crié con mi abuela, con mi madre, con mi hermana. En ese caso, el peso de las mujeres era fundamental en mi aprendizaje. Durante el periodo de escritura del libro, mi abuela murió y el libro se convirtió en un largo echar de menos. No sé si llevando la contraria a Antonio Machado, que decía que se canta lo que se pierde, creo que más bien cantando a quienes permanecen tras la pérdida. El primer poema se llama Árbol genealógico. Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable. Cuando una de nosotras muere, ¿así? Está bien. Yo pertenezco a una raza de mujeres con el corazón biodegradable. Cuando una de nosotras muere, exhiben su cadáver en los parques públicos, los niños se acercan para curiosear su garganta de hojalata, se celebran festines con moscas y gusanos. Me cae mal porque me hizo sonreír a mí, que soy tan triste. A los 30 días exactos de su muerte, el cuerpo de esta extraordinaria raza se autodestruye y a las puertas de vuestras casas llaman los restos del alma de las mujeres sobrenaturales, chocan contra vuestras paredes, sus empastes y sus uñas agujerean vuestras ventanas hasta que sangran nuestras aortas clavadas en la tierra, igual que las raíces. Al morir nos abren el estómago, examinan con los dedos su interior, rebuscan entre las vísceras el mapa del tesoro, sacan sus dedos negros de todos los poemas que se nos han quedado dentro con los años. Un espectáculo. Pertenezco a una raza desarrollada más allá de los púlpitos. Soy una de ellas porque mi corazón mancha al tomarlo entre las manos, porque coincide en tamaño con el hueco de un nicho, fresco y dulce como el de un animal, chupar mi corazón para que al morir sepan que hemos estado juntos. Soy una de ellas porque mi corazón será abono, porque mi sangre, que es la suya, sube y baja por mi cadáver como por escaleras mecánicas, porque el fundamento de mi carácter, al descomponerse, se incorpora a una especie salvaje que ladra y que hiere, que te lleva a su terreno, que ignora las afrentas que jamás se extinguirán. Escribiré 500 veces el nombre de mi madre. Con un vestido blanco trazaré cada una de sus letras por las paredes de mi dormitorio, por el suelo del patio del colegio, por el pasillo de la casa más antigua, para recordar mi origen cada vez que yo viva. En todos los lugares podré besar sus mejillas limpias de cristal, aunque ella duerma lejos. Sus mejillas cercanas que me dolerán, allá donde acaricie su nombre escrito. Tantos días, tantas noches habrá de alimentarme amorosamente con su parábola descalza. Vendrá mi madre a arroparme, mujer de humo, con los ojos tiritando de suerte, y en cada sueño mis apellidos dolerán como un cartel de bienvenida a un hogar diferente. Sobre mi cabello, rubio como el de mi madre, la corona que me ciño como hija primogénita de Dinamarca. Me llamaré vacía, en honor a mi muerto, haré como retozan de acrílico las palmas de mis manos, sacará mi lengua a disposición de mis muertos. Gritaré 500 veces el nombre de mi madre para quien quiera escucharlo y escribiré que bendigo este medio corazón y huelga mío, pues no olvido, nací para llorar la muerte de otro. El siguiente poema es un raro poema de amor. Bueno, un poema de amor a una pareja, sí, un poema de amor a mi abuela. Trayendo otra vez a Antonio Machado para hacer perrería, o sea, llevarle la contraria, cambiarle los versos. Mi infancia son recuerdos de una playa de Fuengirola, que veraneamos todos los cordobeses. Este poema sucede en Fuengirola.
Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría el pescado en vertical, leyendo mi futuro. Sobre la superficie herida distribuía su relleno con cuidado. Las marcas de la muerte no deben infectarse. Mientras, ella me hablaba. Yo aún era pequeña, había vuelto del colegio y preguntaba qué había de almorzar. Relamía mis gracias y decía, peces, como los del verano. Por entonces hacía frío y al terminar de comer nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas, respirábamos juntas cada tarde. Vivir era costumbre de las dos y en verano me enfadaba al verla caminar, orilla arriba, orilla abajo. Yo me enfadaba porque temía perderla en una hora o que se resfriase o simplemente estar lejos de ella unos minutos. Al volver me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme la arena de los pies, a buscar mis ceras en la bolsa, a despegarme la sal y las legañas. El invierno es ahora amable en esta casa. Al entrar he querido encontrarte tranquila, repitiendo tus historias, sonriendo al recordar los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de mi infancia. Pero ahora no está. Las dos ya no vivimos y el frío me agarra por la espalda y me golpea. Recuerda tantas cosas que vuelvo a tener miedo y mis ojos resbalan en mis manos, húmedos como el pez del invierno. Perdón, compañera, Sí. ¿te puedo interrumpir? Sí, ¿Está usted leyendo prosa o está usted leyendo poesía? son poemas. Ah, poemas. Sí, Yo estoy en otro mundo. bueno, pero pueden coexistir. Pues espera, Un coloquio lo tenemos al final. Adelante. Tritanopía. Vuestro odio a los colores ha acabado con ella. Vuestro odio a lo pagano y la cuchilla. Flaustic alejándola de su dolor de estómago. En mi estructura, junto a ella, moriré. Tenéis cuanto queríais. Era Alicia, no el diamante. Ningún destrozo, sí daba en la espalda, mordíais muy profundo. Un mecanismo fácil, una labor sencilla, tragar, despidiendo como si fuera la última cerveza junto a vuestros chicos preferidos. Las bombillas son frágiles, igual que sus hilos, terminó rota. Ojos de sapo, mi noche esférica, caries en el saludo, inevitable vomitar. Cuanto queríais en vuestras manos. Sois felices, lo conseguisteis. Reencarnados en mujeres y en hombres, bailáis con vosotros mismos mientras os ira vuestra lengua de oro falso. Por error pisasteis charquitos de saliva venenosa, manchasteis la entrada al dormitorio. Os empeñáis en un nombre del que ella carece, llamándola te quise siempre, estrecho tu mano, no conozco otro dolor que no haya sido nuestro. Lo habéis conseguido, acabasteis con ella. En vuestra mesilla de noche respira minúscula por no despertaros. Menos aire, pequeña, tonta. ¿Desharéis su cadáver? Gracias. Hermosísimos poemas. Es obvio, amigas y amigos, que en los sueños de las palabras comienzan las responsabilidades de la poesía. Yo voy a presentar ahora a Carlos Pardo. Bueno, presentarlo siempre es dar una opinión, pero he de hacer un brevísimo comentario al respecto. Yo pertenezco a esa tribu que ha optado por no ejercer ningún tipo de discurso que signifique alguna forma de autoridad artística sobre los demás. La lectura que yo hago de Carlos Pardo no es sino la lectura del préstamo de las palabras que están ahí con las ideas prestadas con otro, pero sobre todo desde la clara conciencia, como diría Rafael Pérez Estrada, de aquel que tiene la radical conciencia y seguridad de que está ante dos poetas cuya poesía son palabras libres, sin ninguna duda, para después del tiempo. Carlos Pardo. Cuando en 1995 un por entonces jovencísimo poeta gana el premio Hiperión con un libro, El invernadero, otro joven poeta, que era él mismo,
en la alteridad de la escritura, leía sin perder el hilo bajo el pequeño foco que formaban los árboles una tarde perfecta de verano. Ahí se me fue. Quiero decir que su primera presencia en la poesía española más reciente era la de alguien que sabía perfectamente qué es lo que se traía ya entonces entre manos. El lugar de la palabra en los territorios de la conciencia, del darse cuenta en absoluto de la imantación que el lenguaje ejerce como presencia significativa sobre las cosas cotidianas y la mente de las personas. Sabía, y no ha hecho otra cosa desde entonces que reforzar ese vínculo con la idea de que detrás del poema, siempre en su radical simbólico, está el poeta, el autorretrato de su hermetismo sin centro, para decirlo en una paráfrasis de lo suyo. Carlos Pardo es un poeta joven, aparte de un joven poeta. Es decir, alguien expuesto a las sincronicidades críticas de la modernidad, abierto a la heterodoxia de los géneros y desafiante en su escritura, acaso con el mayor desafío que un poeta tenga hoy ante sí, el de ampliar los horizontes significativos de su lengua. Biografía, pretexto para los funerales del destino. Escribe en un poema de su libro Desvelo sin paisaje del año 2002. Un habla de cuanto se construye ante lo insuficiente de la realidad, en lo suspenso de las búsquedas del porvenir. Tiene nuestro poeta una capacidad, yo diría que genealógica, para retrotraer el tiempo moral de las palabras y hacer de ellas una anticipación del porvenir. Todo en su poética son materiales significantes desde la interioridad, desde el tiempo del olvido alfabetizado por la memoria del sueño. El astrólogo cosía el sueño. Escribe Carlos Pardo como el que sabe que la imaginación es el alma del mundo. La poesía, como paisaje filosófico habitado por las presencias de lo irremediable, las figuras trágicas, épicas, paradójicamente irónicas de los seres enfrentados a la emocionalidad del amor y la muerte. Escritura de lo fragmentario, entendida, casi me atrevería a sugerir como una teoría de los sentidos rotos, de los discursos fracturados por el saber que opone resistencia a los espejismos de lo indivisible y unitario. Ese es el espejo sin reflejo de su poética, un apasionante relato de las dificultades del habla para nombrar las zonas de peligro de la condición humana, de desplazar en la feliz expresión de Simushini la primera persona del singular como quien retira la nata de la leche, de asumir la pluralidad del otro, del estar entre los otros como una conducta vinculante a lo ético. La poesía de Carlos Pardo es probabilidad aparente con lo verosímil, en su imperativo categórico de exactitud como búsqueda y hallazgo de alguna de las especies de lo justo. Porque presencia también de la gravitación utópica hay en su disección objetiva de lo real, tan próxima a lo laborioso como al advenimiento. Una asamblea en el oasis, no una tertulia en la Torre de Marfil, es el espacio de representación vocal de esa otra realidad del inconsciente que es la materia lingüística, el imaginario ideológico que inequívocamente se implica con semejante fortaleza en las habitables metáforas del amor como en los ritmos de la historia,
de la lucha civil por el derecho a la felicidad, por la experiencia de los amantes en la intemperie colectiva de lo humano. De ahí, amigas y amigos, lo apasionante de esta poética. Y de ahí también, sin duda, el noble valor de su ironía, que es el mismo que el de la desobediencia frente a los discursos de orden, la generosa delicadeza de quien desarma los clichés del sometimiento y las trampas de lo consumible. Carlos Pardo ha publicado varios libros de poemas y más recientemente novela. Su trabajo ha sido premiado y acogido con singular atención por la crítica, pero han de ser ustedes los que opten por el intransferible balizamiento que cada poeta, cuando en esencia irrepetiblemente lo es, nos propone al oidor y al hablante. Y como casi todo buen poeta, Carlos Pardo es también una mejor persona. ¡Qué nervios! Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que espero estar a la altura de la presentación. Y muchas gracias también a Carmen y a Carmela y a Antonio Lucas y a Juan Carlos Mestre, pues, por habernos traído aquí a Marbella y por habernos hecho descubrir, por lo menos a mí, cuando uno habla de sí mismo en plural, es que no se siente seguro de las palabras, de lo que va a decir, ¿no? Dice, nos ha hecho descubrir, no, solo he descubierto yo que Marbella no era lo que pensaba. Si España es un producto de sucesivos borrados de memoria y uno siempre está orientándose con la brújula y uno puede pensar, Marbella es un pueblo de pescadores donde de repente llegaron los famosos y demás, me he dado cuenta de que no tiene nada que ver. Es una ciudad apasionante, llena de gente con el mismo desarraigo que cualquiera en el mundo en el que vivimos y a la vez con la misma necesidad de establecer lazos y comunidad. Y luego, además de todo eso, una ciudad con una programación cultural envidiable y con una exposición alucinante de Manolo Villares. Aprovecho por si me va bien. Dicho lo cual, voy a leer algunos poemas inéditos. Me interesa mucho lo que ha dicho Juan Carlos sobre lo sagrado. Yo creo que lo sagrado es uno de los temas de la poesía. Para mí lo sagrado es algo que me obsesiona. No sé si desde, hablar de si uno es religioso o no es religioso a estas alturas es un poco naif. Incluso si uno considera que es ateo o nihilista, probablemente tenga en algún momento que aceptar que es nihilista porque es cristiano, ¿no? Pues yo creo que no se puede ser nihilista si no se es cristiano. Para renegar, primero tienes que renegar de algo. La construcción del mundo en la que estamos es una construcción religiosa, querámoslo o no, cada uno busca esa religión, ese orden en donde puede. Yo lo he encontrado en las circunstancias. Yo soy un supersticioso de las circunstancias y considero que lo sagrado, lo único sagrado, verdaderamente sagrado, son las circunstancias. Y eso me ha llevado a que la poesía, pues quizá haya pasado de una concepción de la poesía como la palabra de los magos de la tribu, que viene, una palabra esencial y verdadera, a una palabra más gastada, mediocre, prosaica, que se gasta en la plaza, una palabra cívica. Así como la poesía, su origen, se supone que esa palabra esencial, esa verdad que viene de los magos, de alguna manera, para mí la poesía también tiene mucho que ver con la filosofía, con esa palabra que se expone en la plaza para desmentirse. Me gusta la caducidad, me atrae la caducidad, la vejez y que las cosas se puedan desmentir. Y además de eso, vivo la poesía desde la desposesión. ¿Qué quiere decir esto? Que escribo muy poco. Publico poca poesía porque escribo poco. Y los poemas que voy a leer son los poemas de una de esas crisis poéticas que tengo en la que, como os he dicho, veo la poesía desde esa desposesión. A veces el poema me ayuda a estar en el sitio que yo creía que tenía que estar o en compás con el mundo. A veces el poema certifica esa desposesión, esa separación irresoluble. Y a veces establece o busca un pacto cívico, en el último poema que leeré, ahora en la segunda tanda, pues para intentar resolver estas cosas. No me enrollo, voy a leer 3 poemas muy largos en la primera tanda, de un libro inédito
que se titula Los allanadores, que se publicará dentro de poco. Antropología. Muchas veces los poemas, como son poca cosa, les pongo títulos así profundos y antropología. De hecho, este poema cuando lo escribí pensé, es el peor poema que he escrito nunca. Es terrible, o sea, es como, ya me he vuelto tonto. Quería ser tan irónico que no se viera cuál era la diferencia entre una inteligencia inteligentísima y la más tonta de las tonterías. Entonces, en ese nivel es en el que intento mantenerme. Y por eso de vez en cuando, por vanidad, tengo que poner títulos como antropología. Cambian los mitos, pero esta sigue siendo la tierra donde florece el limonero, a pesar de que nadie lo encuentre significativo, porque también florece el cardo, sin vigilancia, excepto del pincel que lo reduce a un plano. Pero esta es aún la morada del mito, o cielo abierto, tóxico y no morada, una orilla del mundo conocido, donde florecen indiferenciados el cardo, el limonero. Este se titula Poetas en la grabadora sin entenderlos, y es literal. Estaba escuchando una lectura de poetas anglosajones, algunos rusos, pero leyendo en inglés, y llevaba un rato sin entender nada, en una de esas crisis en las que desprecias la poesía, excepto la que te sabes de memoria, de los maestros, piensas, odio la poesía, odio mi poesía. Voy a ver si me entra algo con estos poetas en inglés que no entiendo demasiado. Y fue peor. Tienen las voces tristes de profesionales del lamento. Una herida aguda en las amígdalas como nostalgia del jarabe. Es su disgusto, hecho costumbre civilizadora. Los escucho en su lengua sin entender al ama de casa del abrigo rosa, al borracho galés, la puritana ornitóloga y el médico de los pobres. Incluso el ruso, que tanto me gusta, parece el niño tonto de la especie. Solo podría destacar una excepción, como quien chasquea los dedos en la barra de un restaurante y cuela su comanda, el poeta mulato abre un tiempo entre dos olas y ahí discurre su voz, inmemorial y grave, ya historia de los hombres. Pero después teatraliza, es hombre de teatro con modos de locutor. Y ya solo le guía a ciegas como a Homero el sentido de su significado. Y a su prodigio de barítono lo tiñe el eco de quien es feliz en una biblioteca. Un poco de extrañamiento no vendría mal, fantaseo. Un idioma impermeable a la mímesis, como el japonés, y no esto que es neutral para un occidental. Pero qué decepción oír sin comprender ese cuidado por la exactitud. Aquí no alienta el verbo de San Juan. Los poetas carecen de mística. Oímos la voz, no la palabra, el cuerpo, no el espíritu. Es Satanás quien habla, la cabrita con labios de doncella. ¿Tuvo el hombre de Atapuerca esa superstición de la palabra justa? ¿Qué nos sugiere el mito de la Torre de Babel? Un idioma extranjero evidencia el propósito final, supersticiosamente oculto en trajes regionales. Aquí todo es la cáscara, o el corpachón, como quieras llamarlo. El jadeo, el susurro, el inquebrantable aullido lastimero de hiena que nos acompaña como la madre al novio el día de su proyección social. ¿Fue Babel la primera alegoría elaborada de una enfermedad? ¿Es cada palabra síntoma de esa enfermedad? Y por último, ¿qué enfermedad? Dispénsanos, deidad de los homínidos, de ir haciendo el ridículo delante de otros animales. Olvidemos las cosas que aún podemos comprender, nuestro ajuar de matices anticuados como Ana Karenina, y no la garganta agonizante. Y este es un poema de amor, como buen poema de amor se titula Elegía. No elegía. Elegía. Y con este término esta tanda. Tanda suena fatal. Sí, parece de penalti. Pero elegía en cambio suena más bonito. Claro.
hemos dejado fluir el tiempo sin anotarlo, como si nuestra educativa vida juntos no mereciera más que una metáfora, el chorro que se escurre por los portales de las casas del centro cada día y deja un rastro demasiado oloroso y molesto para algunos de pureza. Pero hoy, en un país extranjero, en un encuentro de poesía más extranjero aún, me he vuelto a sentir solo y he recordado cuando te escribía para criticarte de manera amorosa los poemas que ya me enseño a mis amigos y he pensado también en la elegía. A mis amigos no los veo o los veo menos. Quiero pensar que siguen disfrutando de sus epifanías y de la naturaleza antropomórfica, las nubes como abrazos, el cuenco de luz tibia, qué buen desayuno, la gran poesía. Pero yo solo quiero las cosas que envejecen. Por ejemplo, este amor que nos augura una fecunda e insoportablemente emocionante vista a distancia, esa distancia de si hubiera muerto, decadencia. ¿Cómo decirlo? En una noche turbia, cometa que arde solo o en compañía de otro solo, calcinación y cauterización, otra vez la lejía. Pienso en lo fáciles que somos, lo contentadizos, incluso lo viciosos, a pesar de que seguimos juntos como si nada, además de esta charla con argumentos inesperados y pequeñas críticas que aún me sonrojan por el humor, sparrings de una crueldad dialéctica, mereciera el dispendio de energía. Lo diré de otro modo. Sé que no apruebas la inversión de lo bello por esta especie de complejo de inferioridad de las parejas, que son subversivas, a su manera, pero lo refrenado empuja. Y quería decirte que la metáfora de la lejía no es gratuita y que te quiero igual o más y te querré, aunque arda el suelo que pisamos, aunque apestemos, aunque nos dejen solos. Viene la poesía. ¿Perdón? ¿Dónde están los versos poéticos? Hay un poeta, Rafael Cadenas, un gran poeta venezolano, que dijo en su momento: la poesía de hoy está en la prosa. La poesía está donde no se espera, porque si estuviera donde la encierra... La poesía está en el alma de cada persona. Bueno, muy bien. Después abriremos un coloquio al final y podrá usted expresar su opinión. Pero ahora estamos en la lectura. Al finalizar la lectura tendrá usted la palabra, ¿eh? Es que yo entiendo, además... Pero eso nos lo cuenta después al final de la... Sí, pero al final, cuando termine la... He venido de lejos expresamente para oír poesía. Pues tenga un poco de paciencia, porque la poesía se está revelando en este momento. Adelante. Pienso que yo estoy equivocado, es decir, yo me he pasado la vida equivocado, pensando que... Posiblemente. Bueno, posiblemente esté usted en la razón de su equívoco, pero eso lo abordamos después. Bueno, vamos a continuar, queridos amigos. Queridas amigas y amigos, vamos a continuar. Por favor, le rogaría silencio. Por favor, ¿puede usted ser respetuoso con los ponentes? Bueno, pues entonces al final, al terminar la lectura, tendrá usted la palabra para que pueda. Nadie se lo va a impedir si usted quiere hablar. Muchas gracias. Déjalo, no me Bueno, queridas amigas y amigos, con razón o sin ella uno debe decir siempre lo que piensa, nuestro amigo ya lo ha dicho. Vamos a continuar con la lectura. Les agradezco su respetuoso silencio. No tenemos alma, somos como vampiros. A mí me da pena por el kilometraje. Bueno, así que prosa. Está bien, Los poemas que voy a leer en esta
fue el libro que publiqué el año pasado, el último libro que he escrito. Si los anteriores podemos hablar desde una primera persona del singular, en estos intenté que esa primera persona del singular se desplazara hasta el plural. Me interesa cada vez más la poesía como herramienta de intervención, como posibilidad de diálogo con los demás, como posibilidad de cambio en nuestro entorno y me interesaba también y me obsesionaba bastante en este libro encontrar los vericuetos políticos en lo que no es aparentemente político. Por ejemplo, quería escribir desde una voz radicalmente femenina, con desde la experiencia que tengo como mujer, desde el bagaje de lectura de poetas mujeres, y no quería que eso acotara mis poemas a una poesía que pudiera estar dirigida solamente a mujeres, sino que igual que cuando una voz de hombre parece que teje temas universales y apela a lo universal, pues quería que una voz de mujer también pudiera apelar a lo universal y pudiera pues, dialogar de igual forma con un lector hombre. También queríamos subvertir algunos lugares comunes, algunos tópicos en torno a la escritura de las mujeres. Durante 3 años viví en la residencia de estudiantes y junto a mi habitación había un cartel que ponía: estamos realizando obras en el exterior, no utilizar esta puerta excepto en caso de emergencia. Yo salí por aquí, bueno pues todos los días durante 3 años. Ese cartel da título al poema que les voy a leer, que es el primero del libro. Madurar era esto: no caer al suelo, chocar contra el suelo, contemplar el pudrirse de la piel igual que un fruto antiguo. Colchón justo para los dos, años que chocan la lengua contra los dientes una y otra vez, que se tambalean en la boca, años del sentido incorrecto. Con 3 hilos de cabeza he tejido mi tiempo. Piensa en vosotros a mi edad, piensa en 3 hilos de cabeza que te faltan, que te quedan, piensa en 3 hilos. Quizá eso, madurar, quizá Ulises boca abajo, quizá la orilla boca arriba, eso que queréis me esperará 10 años. Pensad en 10 caídas, pensad en 10 hilos de cabeza, aquello, la madurez, márchate, olor a la lavavajilla, déjame con mi sueño, o quizá en la boca uvas para el postre del color, de la rodilla que cae al suelo, de la rodilla que choca contra el suelo, me tambaleo. Y era yo el zumo en la garganta, y era yo el frío, era yo las uñas y el estómago. ¿Quién era yo en mis años con 3, en mi tiempo con 10 hilos de cabeza? Hasta mi habitación, por la escalera de incendio, un hombre y su sentido contrario. 10 hilos de cabeza, 20 hilos de su pecho, atados a mi pecho, juro que amé los golpes de sus piernas. Digo que madurar era esto, que no pude negarme. Digo que mis 3 hilos de nada entre los dedos y juré chocar y el suelo, lo juré. Pensé al suelo, la caída y el golpe contra el suelo. Oye, materialización. Una tarde, pensé en mi edad y pensé en vosotros y pensé que nadie me avisó de madurar así, junto a la vida y el frío en el cajón de la fruta que se pudre. Los 3 siguientes poemas hablan sobre la posibilidad de utilizar una planta de exterior para luchar contra un fracaso sentimental. Maceta de hortensia en nuestra terraza. Ascenso. Morado o violeta o azul sucio más bien, una maceta de plástico negro con una hortensia que se asoma al balcón. La vida costaba 18 euros y no había nada que temer. Para la supervivencia compré un manual sobre jardinería. Bastaba con anotar cuándo crecer en un tiesto de cerámica, cuándo el pulgón y cuándo los esquejes. Porque toda mujer se casa con su casa, desde la terraza a mi salón con ropa de domingo. Mesa en el centro, mantel blanco, muchos platos rebosantes, mi amor feliz, sereno, y en el primer plano de la fotografía una maceta de plástico negro con una hortensia morada o violeta o más bien azul sucio que se asoma al balcón.
en su sitio el estribillo de los electrodomésticos, el servicio de 2 para cada comida, todavía 2, él, yo, las plantas cuentan por su cuenta, sentados al almuerzo, todavía los designios familiares, flechazo, noviazgo, aceptación, convivencia, más tarde matrimonio, hijos, nuevos volúmenes en el álbum de sus casas, todavía sentados al almuerzo, todo en su sitio. Mientras tanto en la casa, el hombre duerme. La mujer, no. Maceta de hortensia en nuestra terraza, pulgón. Zarpa una flor desde Brasil hasta Francia y con su simbolismo condena a la mujer que la riega en una maceta de plástico negro asomada al balcón. De haber escogido un jazmín o una begonia para la terraza de nuestro piso de alquiler, de haber atendido a la florista, la han arrancado de su hábitat, por mucho que te empeñes, nada sobrevive en un clima al que no pertenece. ¿Qué escribiría hoy? ¿Dónde viviría hoy? ¿Con quién sería? Pero la hortensia es solo una flor y los rastros del daño de la piel de la planta dejan también su rastro en las manos que la cuidan, aunque la hortensia sea solo una flor, porque cuando todo va bien, algo se mancha. De modo que sí, que esto es el fracaso, una nota oscura y leve sobre la piel, más hebra de tizne que se marca cuando la yema del dedo insiste en ella y se aferra en lugar de borrarla. Más hebra de tizne que lunar, como ningún libro explicó, más mancha que hebra, que tizne o que lunar, más es. Mientras tanto en la casa, el hombre duerme, la mujer no. Maceta de hortensia en nuestra terraza, caída. Fiel al mecanismo de la época en la que los narradores omniscientes habitaban en cada personaje, ensayé la justificación. Un balcón lleno de plantas cultivando su propio idioma. En él, con él, hablaba. No atendía a los consejos por teléfono, nunca comprendí las advertencias de los manuales de jardinería. Pese a los genes que indicaban mi buena disposición ante una maceta de hortensia, en las peores condiciones, no conseguí más que unos brazos de plástico negro y unos pechos como hortensias de color morado, o violeta, o azul sucio, cuando miento y respondo como si algo fuera mío. Ninguna mujer se casa con sus plantas. Ante el pulgón, dos únicos remedios: arrojar la planta a la basura o cederla a mis mayores. En esta situación, para el insecticida es tarde, una madre sabrá cómo actuar. Mientras tanto, en la casa, la mujer duerme. El hombre ya no está. La maceta de hortensia, por cierto, resucitó a la siguiente primavera. El último poema que voy a leer, este es un libro de pisos de alquiler, pisos de padres, casas de mentira, también es un libro de trenes, autobuses, creo que no sé si hay aviones, pero bueno, quizá incluso se me ha colado algún vuelo por ahí. Yo vivo en Madrid, durante muchos años viví en Madrid, volví a Córdoba y ahora he deshecho el camino. Cuando iba a ver a mis padres, tomaba el autobús que va desde nuestro barrio, que es un barrio casi a las afueras de la ciudad, al centro. En uno de esos trayectos me encontré con una compañera de colegio a la que saludé y que no me reconoció. Durante tiempo la fui encontrando, yo ya, pues no saludaba por no pasar la vergüenza, pero fuimos creciendo juntas y fuimos un poco haciendo nuestra historia juntas. Yo iba y venía de Córdoba a Madrid y al revés, que mi vida se iba desmoronando y a ella la veía embarazada con un niño, embarazada con un niño y con un niño y una niña. Igual que su vida cambiaba la mía y se fue forjando este poema. A Virginia, madre de dos hijos, compañera de primaria de la autora. Ocupáis 3 asientos frente a mí en el autobús que se desplaza desde nuestro barrio alejado del centro al centro de nuestra localidad minúscula, entiéndase, no al centro de las cosas, no a la esencia misma, ni a la materia nuclear donde la vida, donde la vida se expande y obedece a todos los fenómenos, etcétera, que dicta la astrofísica. Lo proclaman las asignaturas que rodeábamos porque éramos de letras,
lo proclaman los inexpugnables mecanismos que atañen a vocablos tan comunes como universo, vida, muerte, amor. Ocupas 3 asientos frente a mí en la parte trasera del transporte público. El niño a la derecha, en el centro la niña, la madre a la izquierda. Ahora tú, hija pequeña de Virginia, chándal rosa gastado, igual que los plumieres de tu madre, con un personaje que mi edad y condición soltera ignoran. Ahora tú, hijo mayor de Virginia, intuyo en tu barbilla y tus orejas los rasgos que heredaste de tu padre y me pregunto si Virginia los maldice. Virginia los maldice a la hora del baño. Pero tú, Virginia tan rubia, ¿los recuerdas? Allá donde entonces combatíamos piojos, ahora, pan, ahora, escondemos el tiempo. Aquí tú lees una revista, Virginia, aquí tú no me reconoces, te sirven los consejos del Boucher, o tú, tan rubia e inocente. Virginia, siempre con mi edad y ahora con 2 hijos, sin anillo en el dedo, con un bolso colmado de galletas. Virginia, hijo mayor de Virginia, hija pequeña de Virginia, años luz, caídos, años luz, quebrados en la comisura de los labios, cerrar los ojos y tener un deseo frente a mí, en el autobús destartalado que nos salva del barrio periférico y nos acerca al centro, lejos de los bancos en los que los adolescentes beben y las noches golpean los jardines. Cierra los ojos, Virginia, porque en estos 28 minutos de trayecto he pensado en nosotras, en ti que no me reconoces 20 años más tarde, en tus canas donde la gente que nunca te habló, en tus canas donde la gente reía y se burlaba. Cristal del autobús junto a Virginia, espejito de ámbar, tus uñas rojas comidas al fregar los platos, una gota de laca roja en tu dedo anular, oh Virginia, oh rubia e inocente, yo he pensado en nosotras, Bang, yo he pensado en nosotras. No sé si sabes a lo que me refiero, te estoy hablando del fracaso. Muchas gracias. Voy a leer un poema, uno solo, un poco largo, pero lo voy a leer a toda leche. Si en algún momento alguien se pierde, al final se comprende todo. Y es el poema con el que intento exorcizar mi experiencia en el 15M, o la experiencia del 15M en mí, o el 15M, o el mundo en el que vivimos. Y se titula Mis problemas con el judaísmo. Había que ponerle un título, ya sabes, el método ese de los títulos siempre tiene más ganas. Mi apellido significaba paraíso, pardés, huerto o vergel, pero también los 4 niveles de escritura: Peshat, el literal; Remés, el alusivo; Derash, el homilético; y Sod, secreto o místico. Pardés, un paraíso del color de la espiga bajo nubes uniformes, con una carretera azul anguila o un camino de tierra. La mañana del día de la Revolución veníamos de casa de mi madre. Mamá estaba en el suelo y misteriosamente había dejado 50 euros en la mesa para que hiciéramos la compra en un 24 horas. Nos llamó desde el suelo: me he caído. O sea, que se había caído, se había levantado para sacar dinero del cajón donde lo esconde y había vuelto al suelo, boca abajo, con el teléfono en el suelo y el billete en la mesa. Nos fuimos cuando estuvo más tranquila y entonces nos pilló el atasco. Había fútbol, además de Revolución, y después de infructuosas vueltas aparcamos en el ayuntamiento, en zona azul. La mañana siguiente ya estaban instalados cuando fui a trabajar y eran más por la noche, de vuelta del trabajo. Yo conocía a 2 o 3, pero no saludé porque eran los filósofos del metarrelato, cómo se organiza una asamblea, cómo se construye el relato de una asamblea, qué le falla al relato de una asamblea, un gordito les daba la razón, etc. Y de noche volvimos. Se escuchaba el eco de la historia a escasos metros de casa,
y no dejaron hablar a nuestra amiga argentina porque politizaba la protesta y era una revolución apolítica. Esa noche acabamos en el grupo que elaboró el dichoso manifiesto de 5 puntos. 4 días después no estuvimos en el minuto de silencio. Mamá se había caído otra vez, pero no llamó a sus hijos, sino a los bomberos. Los bomberos rompieron la ventana y arrancaron el bombín de la puerta. Y el cerrajero, cuando vino, dijo que el bombín estaba bien y no sabíamos usarlo. Yo contesté, ¿qué coño va a estar bien? Pero abrió la primera y se marchó sin arreglarlo. Volví a probar y no abría de verdad. Así que tuvo que volver el cerrajero varias horas más tarde y nos perdimos el famoso minuto de silencio que salió en las televisiones el día multitudinario y quería cobrarnos una nueva visita, aunque evidentemente sí que estaba roto el bombín. La primera asamblea de política a largo plazo, nombre teleológico, mostró que claramente había 2 bandos rivales, reformistas y revolucionarios, y los moderadores, líderes en la estudiada mística asamblearia, eran 2 estudiantes de Historia del Arte, Jordi y Carmen. Intenté argumentar que la dicotomía entre reforma y revolución era un error de medida temporal, un ajuste sincrónico a un problema diacrónico. Una reforma, por ejemplo la de la ley electoral, podía convertirse con el paso del tiempo en un cambio de todo el sistema de representación democrática. Entonces, había descubierto mi teoría de los armónicos, una noche, lavándole a mi madre la cabeza. Ella estaba sentada en una silla de ruedas con un cubo de agua detrás, peroraba no sé qué del peluquero y los 3 pelos de su barba, mientras Joaquín Achúcarro, el pianista, explicaba en la tele los efectos lunares en la ondina de Ravel. La rala pelambrera de mi madre y el piano ultramundano se incendiaban contiguos con la medicación. Para que una experiencia esté completa, un imprevisto agente secundario añade un ingrediente disonante, pensé. Disonante tan solo en apariencia, porque eso es un armónico. Armónicos que clausuran la experiencia, le dan, si no sentido, al menos compañía, o mejor dicho, complexión. Me sentí beatificado por mi teoría y comprendí los haiku, aunque se me pueda tachar de ornamental y de error al vacío, pero solo al comienzo, cuando no sabes qué más ingredientes van a imponer su disonancia irreductible al éxtasis. Y aún hay más. La existencia de un armónico oculto confiere la tonalidad, puesto que la armonía se reduce a la existencia de 2 elementos en un espacio y en un tiempo, siendo uno la muerte. Todo afina en su clave, hablando en plata. Armónicos, pimientos rojos y pimientos verdes, mientras el sempiterno gris de las heladas es amarillo en las banquetas de las vías del tren del hospital. Armónicos. No uso pijama, dice ella, que es andaluza, 30 y tantos. No pijama a juego, madre, pantalón y camisa, porque la Navidad se acerca y teme los regalos. Pero a los anarquistas, al grupo surrealista de mi ciudad, un nombre, como cualquier otro, en este caso el suyo, la representación les da veo. Y lo mismo a las leyes. Si decíamos ley hipotecaria, el grupo interrumpía con la frase aguafiestas. Modificar implica reconocer la ley, es decir, legitimarla. Tasa Tobin, y contestaban que todas las normas son represoras los estados autoritarios. Después de varios días ejercitando paranoias con el resto de asambleas más pragmáticas que nos llamaban policía de la revolución, Carmen y Jordi nos abandonaron. Un viejo sugirió que iba a votar al PSOE y le silbamos. Un barbicas del grupo surrealista de mi ciudad dijo que había que aprender de la fragmentación de los pequeños estados autónomos como al final del Imperio Romano. Los pueblos bárbaros acuñaron su propia moneda y así se emanciparon del imperio. Yo contesté cuando tocó mi turno. Uno tenía que ser respetuoso con el turno, con el tono de voz. Esto no es una tertulia de la tele. Y podías pasarte media hora a la espera y yo hablaba a gritos, como si me hubiera tragado un megáfono. Y me duró varios meses la afonía. Dije, repito, cuando me tocó, que la disolución del Imperio Romano y su fragmentación en reinos propició el nacimiento de un verdadero ente precapitalista, transnacional y amorfo, la Iglesia Católica. Y añadí, el anarquismo es la estética del capitalismo, y me abuchearon, y una pública se me pega. Me quemé, o mejor dicho, me llegó el desencanto.
Un desencanto con mala conciencia que se hizo evidente 4 meses después de peleas y debates, cuando acordaron 5 puntos básicos y eran los mismos puntos consensuados la primera noche. 4 meses perdidos de mi vida en una misma noche, chapoteando en la saliva del fondo del megáfono. Y comenzó mi decadencia. Me pidieron que escribiera un libro sobre la revolución, pero ya no servía. Era definitivamente partidario de la autoridad, de una constitución y de un Estado. Y me costó explicarme que el Estado no es una cosa dada, sino que había que inventarlo a cada instante, y si se llama Estado porque detiene el tiempo en un pequeño punto, es por enfermedad gramatical del tiempo. Un Estado sin nostalgia, quise decir. La democracia no había fracasado, sino que aún no había sucedido. Irreductible al modelo lingüístico binario, paradigma y sintagma, sino quizá de facto, metafórica, un evento, un relato, un gordito me dio la razón. Y me agobié porque tenía que documentarme si quería volver a